A ver, Thor, Zeus, Hércules, seguro que esos nombres nos suenan, ¿verdad? Los vemos por todos lados, en películas, en cómics, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es realmente la historia que hay detrás de ellos? Hoy, justamente, vamos a desentrañar eso. Vamos directo al punto. Si ahora mismo preguntara, ¿qué es un mito? Lo más seguro es que a la mente nos venga una idea muy, pero muy concreta. Una idea como esta. Una creencia que muchísima gente tiene, pero que en el fondo es falsa. Y es que, seamos sinceros, en nuestro día a día usamos la palabra mito casi como si fuera un sinónimo de mentira o de engaño. Pero, ¿y si les dijera que esa es solo una partecita muy pequeña de la historia? La realidad es que el asunto es mucho, pero mucho más profundo, y la verdad, fascinante. Muy bien, arranquemos con esto y exploremos la primera gran pregunta. ¿El mito es una mentira o es otro tipo de verdad? Y aquí está el corazón del asunto. Un mito no es una mentira. Es una narración sagrada, un relato que viene de civilizaciones muy antiguas y que busca explicar justo eso, lo que no se podía explicar. Era su manera de encontrarle un sentido al universo. Y claro, esa necesidad de darle un sentido al universo nos lleva directamente a su propósito principal. ¿Para qué servían estas narraciones sagradas? Pues la respuesta es simple: para explicar el origen de todo. Pensemos en un mundo antes de la ciencia moderna, antes de que pudiéramos buscar cualquier cosa en Internet. ¿Cómo se explicaban las cosas? Bueno, los mitos daban respuesta a las preguntas más grandes de la humanidad. Preguntas como, ¿de dónde salió el mundo? ¿Por qué hay estaciones? O la más fundamental de todas, ¿por qué nos morimos? Los mitos eran, en cierto modo, la ciencia de su tiempo. Ahora, algo que es de verdad interesante es pensar en cómo sobrevivieron estas historias. Los mitos no nacieron en libros, para nada. Nacieron de la voz humana. El viaje que hicieron estas historias es increíble. Primero, nacían de la palabra hablada. Seguro se contaban alrededor de una fogata o en alguna ceremonia. Luego se iban pasando de generación en generación. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que se creaban múltiples versiones. Cada narrador podía agregarle un detallito, cambiar algo. Pero la esencia sagrada, el núcleo de la historia, eso siempre se mantenía intacto. Pasemos ahora a ver quiénes son los que viven en estas historias. Y no son personas como nosotros. Son, sin duda, protagonistas extraordinarios. En la cima de todo, pero bien arriba, tenemos a los dioses, seres inmortales con un poder gigantesco sobre la realidad. Pensemos en Poseidón, por ejemplo, que era capaz de desatar tormentas en el mar con solo mover su tridente. Ellos eran los que ponían las reglas del juego. Un poco más abajo tenemos a los semidioses. Ellos son como el puente entre lo divino y lo humano. ¿Por qué? Porque nacían de la unión de un dios y un mortal. Tenían habilidades sobrehumanas, claro, como la fuerza increíble de Hércules o la piel casi invulnerable de Aquiles. Pero al final compartían nuestro mismo destino. Eran mortales. Y claro, no nos podemos olvidar de los héroes. A diferencia de los otros, ellos son 100% humanos. Pero ojo, no cualquier humano. Son personas que hacen hazañas espectaculares, que se atreven a hablar con los dioses y que con sus actos definen el destino del mundo. Odiseo y su astucia son el ejemplo perfecto. Y por supuesto, toda buena historia necesita un buen antagonista. En la mitología, ese papel lo cumplen los monstruos. Criaturas como Medusa o el Minotauro no son simples villanos. Representan el caos, los obstáculos, esos miedos primitivos que el héroe tiene que superar para poder restaurar el orden. Bueno, ya tenemos el qué, el por qué y el quién. Ahora vamos a meternos de lleno en el cómo. O sea, ¿cuáles son las reglas que hacen que un mito sea un mito? Podemos resumirlo todo en 4 pilares, 4 características fundamentales que todo mito comparte: su función explicativa, la idea de dualidad, el simbolismo y su carácter atemporal. Vamos a ver cada uno. El primer pilar, y quizá el más importante, la función de explicar la realidad. Como decíamos, el mito era la ciencia de la antigüedad. Un ejemplo perfecto es el mito de Perséfone. Su viaje anual al inframundo no era solo una historia triste, era la explicación de por qué tenemos estaciones.
La primavera llegaba cuando ella regresaba a la tierra con su madre y el invierno comenzaba cuando descendía al mundo de los muertos. El segundo pilar es la dualidad. El universo de los mitos está construido sobre opuestos que están siempre en tensión, buscando un equilibrio. Pensemos, orden contra caos, luz contra oscuridad, vida contra muerte. Esta lucha de fuerzas contrarias es el motor de casi todas estas historias. Y esto nos lleva a un punto que es de verdad crucial para entenderlos bien. Los mitos no se pueden leer al pie de la letra. Están cargadísimos de simbolismo. Tomemos el caso de Prometeo. La historia literal dice que robó el fuego para dárselo a los humanos. Pero si lo leemos de forma simbólica, el fuego es mucho más. Es el conocimiento, la tecnología, esa chispa de la civilización que nos hace diferentes a los animales. Y por último, la atemporalidad. ¿Cuándo pasaron estas cosas? La respuesta es en ninguna fecha que podamos poner en un calendario. Ocurren en un tiempo fuera del tiempo, un tiempo primordial que los expertos llaman in illo tempore, que significa algo así como en aquel tiempo, en el principio. O sea, antes de que la historia como la conocemos empezara. Este detalle es clave, porque pone a los mitos en un plano sagrado, como el origen de todo lo que vino después. Ahora, para que no nos confundamos con algo muy común, vamos a aclarar la diferencia clave entre un mito y otro tipo de relato súper popular, la leyenda. Las diferencias se ven claritas si nos fijamos en tres cosas. Primero, el tiempo. El mito pasa fuera de la historia, mientras que la leyenda siempre tiene un ancla en una época histórica real, aunque esté un poco adornada. Segundo, los personajes. Los del mito son dioses, seres sobrenaturales. Los de la leyenda son humanos, héroes de un lugar. Y por último, su función. El mito busca explicar el origen de todo, mientras que la leyenda busca resaltar valores o contar hechos importantes para una comunidad en específico. Y bueno, ya vimos que un mito es mucho más que una simple mentira. Es como un mapa ancestral de la mente humana, una forma de entender el mundo y el lugar que ocupamos en él. Lo que nos deja con una última pregunta, para que nos quedemos pensando, ¿por qué estas historias tan increíblemente antiguas siguen definiendo de tantas maneras nuestro presente?